¿Cómo están? Aquí estamos iniciando un nuevo programa de Juntos a la Par. Esta edición que en esta semana además es muy especial, porque si normalmente tenemos como destinatarios a los docentes y a las comunidades educativas, en esta semana que estamos transitando, la semana del Día del Maestro, los festejos obviamente no faltaron y además tenemos para ustedes un programa muy especial. Un programa que va a versar justamente en hablar sobre lo que es hoy el sentido y el ser docente, y para ello vamos a estar con docentes, vamos a estar con gente que fue alumna y también el lugar de padres que siempre necesariamente está inserto dentro de la escuela. Comenzamos a transitar el programa de hoy, nos presentamos. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el joven se secan con el sol. Lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad. Y decíamos que estamos atravesando una semana muy particular porque justamente es la semana del Día del Docente, recordando el fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, este prócer que pasa a la historia y siempre después vamos a criticar esto de que recordamos las fechas de acuerdo a el día de la muerte y no del nacimiento, por ejemplo, de alguna epopeya, pero también fue uno de los héroes más criticados por la historia. Llega, de hecho, a ser presidente de la República y cuando termina su mandato dice que tiene el honor de volver a ser maestro, con toda la carga que significó en su vida la profesión docente. También es cierto que cuando uno lee a la luz ya del siglo XXI muchos de sus textos, como Civilización o Barbarie, aparecen desde un punto de vista absolutamente criticables, ¿no? Por la concepción en sí misma que tenía respecto a lo que era la barbarie. Pero ha corrido mucho tiempo, obviamente hoy la lectura es otra, y también es cierto que hablamos menos de este posicionamiento de Sarmiento y mucho más de lo que hizo, por ejemplo, en la Fundación de Escuelas. Le doy la bienvenida a Cintia Falasquetti, compañera de todas las semanas. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo está en esta semana docente? Vos sabés que esto que vos estabas planteando de la mirada hacia Sarmiento, en muchas escuelas se ha borrado de un plumazo y ha pasado a ser Jesús el Divino Maestro, aquel a quien se toma como imagen para este Día del Maestro. Se le ha puesto un pie encima a la figura de Sarmiento en muchas escuelas y se le ha dado paso a otra mirada. Nosotros esta semana comenzamos en realidad lo que es este mes del docente, porque en días posteriores tenemos el Día del Profesor, tenemos muchas actividades que van a culminar sobre fin de mes. Y todas están relacionadas con la escuela. De todas maneras, la preservación del día 11 de septiembre como Día del Maestro sigue siendo una decisión estatal, más allá del corrimiento que puedan producir algunos establecimientos educativos. Y por otra parte, la semana que viene es el Día del Profesor, pero lo cierto es que no existe, ni se deja de trabajar por ser el Día del Profesor, se ha unificado al 11 de septiembre, que también es una contradicción, porque en la nueva formación docente no tenemos más maestros. Claro. Somos todos profesores. Profesor de enseñanza primaria, de inicial, profesor de secundaria, así no hay más la figura del maestro. Creo que está transformándose en el Día del Educador. Porque, bueno, ayer, por ejemplo, estuvimos de festejos, en la mayoría de las escuelas estuvieron homenajeando a los maestros, a los profesores, con diferentes actos. ¿Recibí regalo? Recibí regalo. Estoy vestida con los regalos que recibí, así que un beso. Este es el de Mirta Legrand para mis alumnos, que quería homenajearlos en este momento, justamente con las cosas que ellos me habían regalado. Porque esto de regalar y de recibir regalos
endulza un poco el alma, de un lado y del otro, ¿no? Porque quien regala quiere ver cómo se luce eso que regala y quien recibe el regalo se siente mimado, así que muchísimas gracias a todos. Yo no recibí regalo, pero claro, los que estamos en terciario no se estila, no se estila el regalo en el terciario. Bueno, le voy a empezar a dar la bienvenida a quienes van a ser parte de este programa de hoy, entre ellos Noemí Paimal. Nos va a estar acompañando, es investigadora, es comunicadora, antropóloga y además autora de varios libros, que va a estar aquí con nosotros y en realidad está en la ciudad de Rosario para ser parte del segundo Congreso Científico Pedagógico Pedagogía 3000. ¿Qué es la Pedagogía 3000? Noemí, buen día. Muchas gracias y buen día. Y gracias por lo que has dicho sobre los maestros y docentes, porque en realidad es todo el año, es toda la vida. Aprender, el aprendizaje es un proceso continuo que nadie de nosotros escapa a eso, así que vamos a ampliar esta semana una vida. En cuanto a Pedagogía 3000, es como un movimiento, una energía, una sinergia, se llama mundial, donde se plantea cambiar la educación para algo más humano, más divertido, más integral, donde la educación puede preparar al ser humano para los cambios que nos vienen, para una futura sociedad, para cuidar un planeta, y se llama Pedagogía 3000 por tercer milenio, por eso. ¿Puede la educación y la pedagogía ser más divertida? Debe. No es que puede, es un deber y un compromiso que debemos a nuestros hijos y nietos y al futuro. Es comprobado científicamente que si hay diversión y motivación y se siente útil, se activa el lóbulo frontal, que es la parte de la genialidad, de la proyección, de la co-creación, de todo lo que tú puedes hacer con un alto sentimiento también de altruismo y de ideal. Empieza aquí o acaba aquí, según como tú lo quieres ver, y es demostrado que solo con la diversión y la motivación lo puedes lograr. Entonces es indispensable. Y para la misma autoestima y para el desarrollo personal del alumno, ahora se dice estudiante porque alumno es sin luz. Y eso es lo que debemos, es una promesa, debemos hacer para el presente y para el futuro, como ser humano, como sociedad y también como habitante de un planeta. Vos hace mucho tiempo que estás trabajando en América Latina, más allá de que se nota que tu nacionalidad es francesa. Y tal vez nos falta mucho en la escuela latinoamericana y argentina en general para llegar a esos cambios. No, el cambio es mundial, más bien América Latina presenta más oportunidad ahora, justamente por estar como al borde del caos, entre comillas, por tener más creatividad, más emociones. Y ahora regreso de Medio Oriente, también hay mucha necesidad allá, la cultura de paz, que también nace en la escuela de manera preventiva y con la comunicación asertiva, empática. Europa también tiene su reto, África, Asia. De hecho, es mundial ahora. Y donde hay más perspectiva de cambio, va a empezar en América Latina. De hecho, está empezando. Aquí hay congresos, herramientas alternativas, escuela en casa, los padres se ponen protagonistas y es increíble, ¿no? Que aquí, por eso yo trabajo desde América Latina, está el nuevo despertar, digamos. ¿Qué es lo primero que debiéramos cambiar? Uno mismo. Los docentes, digamos. Uno mismo, tú, yo, el señor de la cámara, tú que me miras en la cámara, uno mismo. Es un error pensar, no, hay que cambiar a este niño muy activo y lo vamos a aplacar. Eso es exactamente lo opuesto. Ahora es obvio, ¿no? Un niño ahora es activo, es súper rápido, es pila, es multifaceta, multilateral, multiatención también. Es superatención, no déficit por si acaso. Entonces, en vez de pensar a cambiar a este niño, hay que pensar a dar una educación integral que le va a acomodar a su potencial. Y para eso hay que cambiar 80% de todo. Es decir, de mí, porque nosotros estamos con los viejos paradigmas, ellos están con los nuevos, a todo nivel, desde neurología hasta paradigmas psicoemocionales y todo eso. Y 80% es de contenido, de metodología y de meta. Así es la propuesta. Gracias por un placer estar acá. Te invitamos a quedarte y vamos a seguir charlando a lo largo del programa. Ahora le voy a dar la bienvenida a un periodista de la ciudad de Rosario, Nacho Negri. En realidad se llama Juan Nacho. Ignacio, pero me dicen Nacho. Claro, Nacho. En realidad... Ignacio cuando me retaban los docentes. Ignacio Negri, venga para acá. Periodista de Mañanita, que es donde siempre la televisión nos da más pantalla, así que ahí arrancaste y ganaste un protagonismo de un 24, donde uno empieza a tener otro rol, y ahora estás también en la Municipalidad de Rosario. Sí, también conduciendo el día en 30 y escribiendo para el diario El Mirador provincial, así que un poco
multifacético. Bueno, los periodistas en esta ciudad en general... Sí, tal cual. Nos varios ejercita platos, un poco eso, ¿no? Varios platos. Sí, 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 tal cual, es así. ¿Cuántos años tenés de profesión? De profesión, mira, yo arranqué a los 26 años, bastante grande, cuando terminé la carrera, comunicación social. Previo a eso había hecho algunas pasantías en LT3, pero más relacionado al deporte. Arranqué con ON 24, cuando se inició ON 24, en el 2007. En la prensa escrita, que para mí es el mejor lugar donde arrancar, porque a partir de ahí uno aprende muchísimas cosas y después te da la posibilidad de conocer muchos temas de fondo para después volcarlo en alguna radio, en una televisión. Te quiero agradecer por invitarme y aparte de darme el honor de estar presente con quien fue mi maestro. San José, tal cual, exalumno del San José. En este momento yo le voy a seguir diciendo maestro García. El maestro García. Porque por más que digan profesor, fue mi maestro García. Bueno, pero no existe más el maestro. Si te pregunto cuál fue tu mejor docente, vas a decir García. ¿Por qué recuerda uno a un docente? Yo me recuerdo mucho a él porque fue el primero que nos dio trabajos prácticos en 7º grado. Y aparte eran muy divertidos, y tomo lo que decía ella, ¿no? El hecho de divertirse en la escuela y en la educación, que pareciera que no está emparentado con el estudio. Nosotros en ciencias sociales y estando en el salón nos divertíamos porque había que responder las preguntas que él hacía y no era fácil porque no estaba internet. Claro. Y te quedan conceptos de ese momento por hacer algo divertido, ¿no? Y me parece buenísimo eso, tratar de lograr emparentar lo educativo con la diversión, y así nos han quedado muchas cosas. Yo leí un libro que era la biografía de Steve Jobs, que se aburría mucho en la escuela, claro, un tipo que era muy inteligente, y una docente se dio cuenta que tenía habilidades diferentes y le ponía en el bolsillo algunos acertijos para que él resuelva. Y ahí logró volver a reencontrarse con la escuela, ¿no? Y bueno, ahí está un poco la clave, ¿no? Bueno, lo vamos a presentar entonces a Alberto García. Él es el docente del Colegio San José. Además de ser docente de Nacho Negri, les cuento. Mira, te repaso algunos de tus alumnos ilustres. Pablo Granados. Pará que no termina la lista. El Chiqui Abecasis. Damián de Lorenzi. Bien. Matías Capozuca. Digo, cuando uno educa es muy generoso en la educación. Y Ojito Artis Caporale también, también. Dos personas no muy queridas en el renombre de la ciudad de Rosario como Capozuca y Caporale, pero digo, la verdad que tenés muchos años de docente. ¿Y por qué marcaba esta diferencia entre uno y otro alumno? Porque en realidad tenemos la misma escuela, los mismos docentes, la educación es generosa, es para el otro, y sin embargo a veces los resultados no son los que uno espera, ¿no? Y uno trata de hacerle para todos igual. El problema es que a veces después, como los hijos se van solos, y cuando van solos ahí siempre falta, si falta una guía, como hemos sido nosotros, puede pasar como estos dos últimos chicos que lamentablemente se han equivocado. Cuando uno dice lamentablemente se han equivocado, digo, me quedo con la palabra lamentable. Vos como docente, en algún momento, cuando, por ejemplo, ¿no?, el caso Capozuca, que fue el que termina matando a las chicas con un accidente automovilístico, ¿te sentiste un poquito defraudado de ese alumno que habías tenido? Y sí, porque al ser un colegio Don Bosco, donde nosotros trabajamos y ellos vinieron casi toda la escolaridad, uno repasando el ideario de Don Bosco y todo, ha sentido que, y se ha preguntado en qué momento nosotros hemos errado para que estos chicos lleguen a eso. Aunque uno los tiene de más chicos, pero siempre que vos ves un fracaso en cualquier cosa, uno se pregunta en qué momento no hemos sido lo suficientemente para ellos, para que ellos hayan entendido cómo debe ser el transcurrir. Y así como te lamentás por estos, también sentís orgullo cuando ves, digo, a Nacho Negri o a cualquiera de los otros chicos que hoy están en Buenos Aires o... Todos, la mayoría, y Delangelo también, que fue alumno mío que es periodista o está estudiando. O sea, uno, tantos años. Cufaro también. Los jugadores de fútbol, o sea, la escuela al ser la única de varones que ha quedado, el fútbol lo ha potenciado mucho. Y han salido muchos chicos que están por la vida jugando al fútbol, y eso, como si fuera como mi primer nieto, la baba, se cae siempre.
Qué cosa, a mí me pasa lo mismo con mis alumnos. Yo cuando decís esas cosas me siento absolutamente identificada. Digo, más allá que sea terciario, cuando uno ve que un alumno tuyo llegó a ser un buen periodista, por ejemplo, digo, uno siente mucha satisfacción por ese resultado. Y lamentablemente la balanza sube y baja. Entonces uno tiene que decir, bueno, está en este caso Nacho, otro, y también están esos chicos que, bueno, que alguien no lo ha podido guiar en su momento como correspondía. Jorge, gracias. Vamos ahora a presentar a una señora que docente por vocación, años trabajando de docente, después incursionó en la política y tal vez llega a uno de los puestos más altos en lo que respecta a las cuestiones selectivas. Estamos hablando de la senadora Roxana Latorre, senadora nacional por la provincia de Santa Fe. Digo, yo sé que aspiras a ser presidenta, Roxana, porque todos aspiran, que están en política, al cargo máximo. Pero arrancaste como docente muchos años, estuvo a tu cargo todo el proyecto de la Escuela Gurruchaga, que después con el paso del tiempo se fue desmembrando y bueno, lo que siempre pasa con las decisiones políticas. Pero ¿cómo te sentís hoy viendo a la docencia de esta provincia, por ejemplo? Y en general orgullosa, porque coincido con lo que dice la señora, ¿no es cierto? Latinoamérica y Argentina tiene un potencial increíble, ¿no es cierto? De todas maneras, me parece que el gran debate va a seguir siendo el de la calidad educativa, y la calidad educativa es el gran debate pendiente, que va a haber que asumir, que colisiona con intereses, pero que... Fíjate que cuando nosotros empezamos el proyecto del Gurruchaga, y bueno, además yo venía con toda una formación, Cintia fue alumna mía en una escuela privada. Sí, totalmente. Venía con una formación en Boneo. ¿Te sentís orgullosa? De escuela privada, muy orgullosa. Muy orgullosa, sí. Además, Roxana viene de una familia docente. Claro, mamá fue vicedirectora de Boneo. De ir del colegio, así que marca una trayectoria. Con orgullo, ¿no es cierto? En esa época lo desempeñábamos con mucho orgullo y creo que ahora también la mayoría. Vos hablabas de la... El tema de la calidad, a mí me parece que pasa por ahí. Fíjate que cuando nosotros empezamos el proyecto del Gurruchaga tenía que ver con calidad educativa desde la escuela pública, porque decíamos, el chico con recursos puede pagar una escuela privada, en esa época te digo, ¿no? El chico que no tenía recursos tenemos que poder ofrecerle una escuela de calidad desde la pública, ¿verdad? Y en ese sentido me parece que hay que devolverle también a la escuela, al director, al proyecto educativo, toda la fuerza que tiene que tener, porque a veces se pierde todo en la maraña de la burocracia, ¿verdad? Te engancho este concepto de la calidad educativa con lo que pasó en esta semana del 1, 2, 3. Sí. Esto de esta intención del gobierno de la provincia de Buenos Aires de impedir que los alumnos tengan como nota el 1, 2, 3 porque es estigmatizante. No es, y pregunto, ¿no es trasladar justamente, cuando evitamos poner una mala nota, no trasladamos ese debate de la calidad educativa haciendo que de acá en más todos tienen 4, 5, 6? Y en realidad no conozco en detalle, ¿no es cierto?, los pormenores de cómo se fue gestando, pero en realidad más que el número implica en qué condiciones el chico egresa. Nosotros como que antiguamente, y el profesor va a coincidir conmigo, nos hacíamos cargo, sentíamos a los chicos, incluso cuando tenían que quedarse fuera de turno y demás, que ahora es medio impensado, pero nos hacíamos cargo, había una relación como muy empática, que sigue existiendo. Yo no digo que fue mejor lo anterior y lo actual no, pero después se fue en algunos aspectos como desperdigando, ¿no es cierto? Y además hasta con hipocresía no se dicen las cosas tal cual son. Y la verdad que la búsqueda de una buena educación ha sido eterna, ¿no es cierto? Y me parece bien que ahora venga todo un movimiento que tenga que ver con el compromiso con la comunidad, con refrescar todo el tema espiritual. Fíjate que nosotros habíamos empezado cuando los premios Nobel canadienses descubren en aquella época el funcionamiento de los hemisferios cerebrales, ¿no es cierto? Entonces, claro, fíjate, era el tema del hemisferio derecho fomentando la creatividad, la afectividad y demás, y el hemisferio izquierdo lo racional. En la medida en que vos equilibrabas las actividades en este sentido, y bueno, y tiene relación con lo que decían ellos de la diversión, y tiene relación con el arte, ¿verdad? Bueno, el chico aprendía más. Fíjate que casi todos los egresados del Gurruchaga están o insertados laboralmente, por lo menos de aquellas promociones, o han seguido exitosamente sus carreras universitarias, y era una escuela pública que bueno, se vencieron muchos obstáculos, pero
Cuando yo vi el film La educación prohibida, vuelve a plantear el mismo tema, ¿no es cierto? Y en realidad son experiencias valiosas, pero desde escuelas privadas y aisladas. El poder ir implementándolo en la pública me parece que es interesante. Ahora, coincido con la doctora en que la cosa está en Latinoamérica, está en los países que tienen quizás menos recursos, que nos subestimamos, porque tampoco idealicemos los países que tienen un gran desarrollo tecnológico, porque eso a veces se da de bruces con el desarrollo de la persona, porque ¿para qué queremos un gran desarrollo tecnológico si después la persona no sabe desenvolverse, no puede ser feliz, no resiste las presiones? Yo escuchaba el otro día un informe de un especialista en adicciones que decía que gran parte de la razón de las adicciones tiene que ver con que los chicos no resisten presiones y no resisten dificultades y no saben que la vida es sortear continuamente dificultades. Con los mensajes por ahí de los adultos les decimos, no, ante el primer problema te lo soluciono, ¿no es cierto? De manera que me parece que son preguntas existenciales las que estamos planteando, porque tienen que ver como con el desenvolvimiento del hombre, ¿no? Y bueno, y la educación las atraviesa. Y le digo al maestro García, por quien tengo un gran respeto y un gran cariño, que en realidad la escuela sola no es responsable, en el caso de esos chicos. Duele, pero en realidad cumplió un rol la familia y la misma persona Por también. eso yo decía, perdón, que uno cuando sale de ahí piensa que se dio todo, pero hay un contexto que los contiene o los debería contener que lamentablemente ha fallado. Pero duele por el hecho de lo personal. Exactamente. ¿Tuviste algún otro que fuera así, aparte de Falasquetti, alumno reconocido y renombrado a lo largo de los años? Sí, muchísimo, muchísimo. No quisiera hacer nombres, pero por ejemplo ahora hacen un festival grande de teatro en el Gurruchaga y e intervienen todas las promociones de la mayoría de los chicos que devinieron en elencos o en programas que incluso tienen trascendencia nacional e internacional, ¿no es cierto? Fue en esa época la primera escuela que tuvo las primeras, ahora nos llama la atención, pero en esa época las materias, por ejemplo, artísticas como teatro, periodismo, ¿no es cierto? Como materia obligatoria de la currícula. Taller de periodismo. Claro, no era una cosa Pero la así. seguimos debatiendo hoy a ver cómo todavía quedan insertas. Digo, un debate que se empezó hace muchos años, pero todavía no lo tenemos muy resuelto. Pero le quiero dar la bienvenida a Alejandra Fernández. Ella es docente de educación física. ¿Qué pasa? Cargan con el estigma, el resto son maestros. Pero los de educación física no son nunca maestros, son siempre los profes, en el inicial, en la primaria, en la secundaria. Los profes. ¿Por qué no son maestros ustedes? ¿Qué pasó en el medio con la nomenclatura? Nosotros en realidad tenemos maestros y profesores. Si vos hacías hasta tercer año nada más del profesorado, digamos, te recibías de maestro de educación física. Pero no habilitaba para lo que era el secundario. Entonces los 4 años era profesor, ahí sí. Y hay muchos, y además hemos tenido delegados que han sido maestros y que estaban en la escuela, uno le dice profe, pero en realidad tenemos maestros de educación física y profesores. Claro, pero en realidad siempre me llama la atención que en el ámbito escolar nunca son los maestros de educación, son los profes. Creo que por ahí tiene que ver con esto de que dice nuestra colega, que tiene que ver con lo lúdico, tiene que ver con que a veces donde el chico encuentra ese lugar, esa alegría, que si bien estoy totalmente de acuerdo que tiene que ver con la motivación que le damos, pero cuando a veces queremos demasiado lo que hacemos, es increíble cómo podemos llegar a ellos. Y bueno, aparte tenemos la suerte de no tener un año un alumno. Yo he tenido alumnas que la he seguido a lo largo de su vida, porque la he tenido de jardín de 4 al secundario. Entonces uno era la que conocía todo, ¿no? Porque si bien es un ratito, pero es todo ese proceso. Y yo para siempre bien o le digo para a las mal. nenas, yo tengo varones, pero mis nenas, yo soy docente en Misericordia y San Carlos de San Lorenzo, y bueno, yo les decía, tengo un montón de nenas postizas, sobre todo. Las que no tuviste en la vida. Sí. Los Digo, hijos ahora, postizos. y en estos momentos que podemos después hablar, tengo la suerte de poder acompañar a los docentes en sus últimos años. Claro, porque los acompañas en el retiro ahora. Ahora en el retiro. Una otra etapa de la vida. Y es la palabra. Los invitamos a compartir el primer material del día de hoy, porque el pasado jueves se realizó en el Consejo Municipal el agasajo a los docentes. Consiste justamente en hacer el izamiento de la bandera y después un desayuno. Ahí estuvimos. Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar.
todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un temporal, un circo malo, una playa sin verano en espiral. Abandonado, la claridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Básicamente recordarles que hoy, además de ser el Día del Maestro, es lo que nosotros tomamos habitualmente como el día de nuestra profesión, así como existe el Día de los Compañeros Carteros, el Día de los Metalúrgicos. Hoy, mientras no lo logremos por convenio colectivo, es el Día Profesional, es el día que se celebra la profesión docente, así que sea maestro, sea profesor, sea preceptor, sea bibliotecario del colegio, sea secretario, todos aquellos que hacen a la educación en el día a día hoy festejan su día. Y recordar esto, digo, en un lugar donde se habla tanto de educación, se habla de calidad, se habla de evaluación, recordar que en el fondo la educación es un acto de entrega, digamos. La enseñanza, el valor más importante es enseñar que uno tiene que dejar lo propio para darlo en favor del interés colectivo. Y esto es lo que hacen a lo largo y a lo ancho de nuestro país casi 3 millones de docentes todos los días. Dejan de lo propio para dar a lo colectivo. Y la enseñanza en algún momento se reduce a eso, a ese acto de entrega, a ese acto de militancia. Así que de nuestro lugar agradecer al Consejo Municipal nuevamente y pedirles a todos que nos tomemos un minutito en el día de hoy para pensar en la maestra de nuestros hijos, en la maestra de nuestros familiares, pero también en nuestras maestras, que han dejado seguramente en nosotros huellas que son imborrables y que forman la personalidad de nuestro día. La educación no es solamente una declamación, sino que es eso, es la formación de la persona y lo que nos llevamos nosotros a nuestras casas y a nuestras vidas. Muchas gracias, feliz día a todos los compañeros, feliz día a todos los compañeros. Va a ser hermoso hacer un puente sobre el mar, solo para vos. Va a ser tan lindo hacer un puente, de verdad, todo para vos. Va a ser hermoso
ahí compartíamos entonces lo que sucedió el pasado jueves en el Consejo Municipal, justamente Día del Maestro, que además coincide con el día que históricamente se hace el izamiento. Estaba también la gente de Correos, que era el Día del Correo, las bibliotecas, las secretarias también estaban en el izamiento, es decir, generalmente se aglutinan a los sectores que están celebrando y bueno, el de los docentes es justamente un encuentro tradicional, también estaba presente la gente de AMSAFE. Y decía Lucero en las palabras finales que en realidad ¿con qué tiene que ver la profesión docente? Con dejar de ser uno para pensar en el otro, ¿no? En lo que le dejamos, en ese legado, que es un poco también lo que estábamos charlando al principio. Pero como siempre, lo mejor sucede cuando están pasando las notas donde volvimos a hablar de lo que implica esto de ser el maestro de todos los días y también el desgaste que esto provoca. ¿Por qué? Porque en realidad el maestro de materias especiales va hacia algún lado, que generalmente es mucho más atractivo. En cambio, el maestro de todos los días, el que tiene la obligación y el peso de la currícula de cumplir con la matemática, con la lengua, no siempre es tan fácil. Y justamente le vamos a preguntar a Noemí sobre este tema, ¿no? No todos los maestros son iguales, no todos los que enseñan son iguales. Hay algunos que se la llevan más fácil y que en esto que vos arrancabas el programa diciendo si hacemos algo divertido, hay maestros para los que casi les viene servido. Sí. Bueno, lo ideal sería que la educación provea a profesores más diversión y menos trabajo y que descanse más. Y así tenemos un profesor relajado que permita que el alumno se haga protagonista de su educación. Y eso estoy de acuerdo con el movimiento, con Alejandra. Por ejemplo, si hay movimiento, también es comprobado científicamente que se ancla el pensamiento. Entonces, ¿cómo pasar esas dopaminas y todas esas lindaínas que hay en las materias supuestamente especiales, que deberían ser no llamadas especiales, arte, movimiento, gimnasia, lo que sea, y pasarle a todas las materias? Y es fácil, en realidad, con dos parámetros indispensables. Que tenga movimiento y acción, que el niño haga algo, uno. Y dos, que pueda él investigar y dar la clase. También es comprobado que aquí se retiene absolutamente todo el conocimiento. Para dar un ejemplo, para fijar la idea. Tengo una amiga en Chile, dice a los chicos, mañana todos con celular, porque es un colegio donde es prohibido el celular. Ella al contrario, todos con celular y con internet bien puesto. Y empieza la clase. A ver qué es biología, a ver qué es una célula. Y todos, yo profe, la célula es eso. Y hace toda la clase así. Ellos dan las respuestas. Y después vamos a construir una célula, 11, 12 años, chicos que normalmente no tienen mucha ganas de mover. Todos se levantan y con papel reciclado, es decir, Madame Senador, cero costo. Hacen una célula de 2 metros por 2 metros, va dentro, tiene la mitocondria, tiene el ADN y son coactores de su educación. Y después ve algo práctico. Y ahora para mí sirve. Ay, porque si hay mucho azúcar se me va a poner hiperactivo, entonces dieta, alimentación, qué voy a comer, no comer. Y así se desencadena su clase. Eso es la nueva educación y eso en todas las materias. Matemáticas también es un lujo. Matemática te viene geometría enorme, te viene leyes, no solamente de matemáticas, sino para ti, leyes espirituales, por ejemplo, o cósmicas, que se llama universal, por decir una palabra más correcta. Y todas las materias pueden venir. En el programa de matemática y hay 5 soluciones. Eso también, multifaceta, multinivel. ¿Cuál mejor de las 5? Pero al momento de resolver, viene el profesor con una carta, viene aquí profesor García, ¿no? Con una carta más, la carta roja, un problema, hay un terremoto y no podemos hacer, y hay que hacer otra cosa. Entra social, entra política y entra una visión global de todo, y eso es la nueva educación. ¿Me explico? No estamos en un problema en que fundamentalmente los docentes y los padres buscan una educación tradicional en la cual las materias estaban divididas y estancas, sí. Matemática es matemática, lengua es lengua, ciencias sociales es ciencias sociales, y no permite este cruce de actividades, o lo permite en contadas ocasiones, porque también así los padres van a reclamar que se dé lengua en lengua y que la evaluación de lengua sea de lengua. El uno no impide al otro, que haga los dos. Claro. Pero mi mensaje y el mensaje de un montón y millones de padres de familia, profesor, que no podemos, que el costo es que tienen niños con depresión, tienen jóvenes que no saben qué hacer y hacen horrores,
o subsidio. No podemos dejar que dos generaciones ahora se paguen la cuestión de no movernos. Entonces, que tengamos algo formal, bienvenido, pero que introduzcamos también, el mensaje es más no perder más a los niños y no darles de medicamentos y no tener así esta crisis muy fuerte solamente por no cumplir con un desfase. O sea, es como no acuso a nadie, solamente que cada uno desde su especialidad se remangan y aceptan de hacer algo que pueda satisfacer a los niños, al padre y al profesor, de poco a poco. No hablo de choque, o sea, no hablo de hacer una revolución, una educación prohibida, hablo de realmente ayudar a los chicos y a uno mismo, ¿se entiende? Con una realidad, porque yo, por ejemplo, en los jardines, o nosotros tratamos de trabajar con la currícula, se comienza con lateralidad, con los geométricos, y uno trabajaba desde alto, bajo, derecha, izquierda. Cuando comenzaba con los geométricos, el círculo, es como que llevado después, cada uno lo trabajamos en nuestro lugar, pero no está esa unión. O sea, creo que hoy la realidad, o que es lo que nos pasa en la escuela, es que yo desde la educación física lo puedo, pero es como que queda separado lo que yo hago de la educación física con lo que la maestra hace desde ahí y con lo que a lo mejor la canción que de música le puedo llegar a dar. Es como que no hay una unión, me parece. Ha llevado a la realidad, porque está bárbaro eso. Pero a mí me costó después ver ese proyecto educativo o esa globalidad. ¿Cómo la logramos? No, creo, por lo que escucho y por lo que uno ve también, el desafío está no en el contenido, sino en la forma. Algunos dicen historias aburridas, pero el juego más jugado es Preguntados. Uno de los programas más vistos son los 8 escalones. Parece que el gran desafío pasa por la forma en la cual se motiva a los chicos, ¿no? Porque cuando uno ve estas plataformas populares, lo que se está preguntando es lo que nos preguntaban en la escuela. Sin embargo, el hecho de competir contra otro, de responder preguntas y ponerlo al alumno como protagonista, genera la gran motivación que para ahí puede llegar a pasar el cambio de paradigma. Y en realidad me parece que Noemí está tocando dos temas que en la escuela de hoy aparecen como centrales. Uno es el tema del uso de la tecnología, donde los docentes tienen una gran resistencia a incorporarla como elemento de estudio. Y lo otro es esto que se llama la pedagogía invertida, que vos también hacías referencia recién. ¿Qué es la pedagogía invertida? Ese alumno empieza a investigar por sí mismo y él mismo puede darme una clase a mí como docente respecto a lo que aprendió y estudió. A mí me hace mucho ruido también lo que decía Cintia, es decir, tenemos una escuela donde el padre exige ver en el cuaderno el resultado de lo que trabajó ese día. Entonces, cuando a veces hablamos de innovar, también nos encontramos con que esa resistencia proviene del propio padre. Sí, por eso hay que hacerlo bien. El uno no impide el otro. También es comprobado que si el niño está bien consigo, hace algo lúdico y está como todo pilas puestas, como se dice, te hacen 10 minutos el contenido de la clase. Y eso lo vi en México. Hacían clases después de danzas mexicanas que son bien activas en muchos de los dos hemisferios. Y los profesores se peleaban la clase después porque hacía todo en 10 minutos. En 10 minutos hace la currícula, entrega todo lo que hay que entregar. Así que tiene padres que porque si no se asusta, también ni entiendo. El padre está conforme, en la administración también ve resultados, el niño lo pasa bien, el profesor lo pasa bien. Es de nosotros introducir cambios. Es el arte del cambio, sin asustar, haciendo el uno y el otro. Siempre la teoría es que el uno no impide el otro. Si no, nos quedamos haciendo nada y peor. ¿Sí? Y la otra cosa es que un ingrediente más es la utilidad. Tú puedes hacer también algo más formal, pero algo útil. Por ejemplo, algo de tu zona. Matemática con estadísticas, pero de verdad de tu zona. Ciencias social yendo a la radio de verdad. Entonces, algo muy estructurado, muy como le gusta. Pero al niño le encanta porque hay una utilidad, es contextualizado, es articulado y él ve que es útil lo que aprende. Y con eso podemos avanzar con la nueva educación. No es que es una posibilidad, es algo que realmente va por allá. Perdón, pero eso debería venir el cambio. El problema es que a veces no se aceptan los cambios de ese tipo. Porque aquellos que tenemos varios años de experiencia, si el papá, cuando yo empecé, no veía nada escrito en el cuaderno,
¿A qué fuiste ese día a la escuela? Es verdad. Y el profesor no es bueno, además, porque no le da mucha tarea. Y además se va... Claro, y si vos le dabas tarea, no da a veces tareas. era del otro lado. O sea, nosotros trabajábamos con currículas integrales en esa época, año 90 en adelante, ¿no es cierto? Tal cual decís vos, con grandes ejes que se abordaban desde las distintas materias, ¿no es cierto? Ahora, en contra de lo que dice García, que el ministerio bajaba como currícula, o sea, los contenidos, una cosa no es incompatible con la otra, porque los contenidos que el ministerio exigía, ¿no es cierto?, que lógicamente tiene que darle una organicidad, ¿no es cierto?, lo que el chico tiene que egresar sabiendo, para decirlo rudimentariamente, de cada uno de los grados, de cada uno de los estamentos. Después teníamos nosotros le imprimíamos mucha libertad para trabajar integralmente y te desplazás de un lugar al otro y demás. Ahora, cuidado porque se da de bruces con lo que viene exactamente como metodología del ministerio. Claro, ¿no pero es? además eso por eso quiero nosotros decir, tuvimos después fuimos finalmente en aceptados, realidad, pero tuvimos mucha contra en su momento, porque éramos como muy transgresores, y en realidad, fíjate que el resultado se mide por los chicos, porque los chicos que fueron educados así han tenido muy buenos rendimientos en materia científica, o sea, chicos que han seguido sus carreras universitarias, no solo lo artístico, ¿no es cierto? De manera que es muy integral. Ella señala algo muy importante, cuidado, no sé lo que está pasando en Argentina estadísticamente, pero cuidado porque Europa y los países desarrollados medican a los chicos desde muy pequeños. Ella está hablando de algo muy, muy delicado, que es aquello que nosotros decíamos, el chico hiperkinético, que fundamentalmente veíamos en el aula cómo se le daba un poco más de trabajo, no sé qué. No, ahora automáticamente se lo deriva un especialista, la escuela no se hace cargo, no digo todos, la escuela no se hace cargo, se le pone un rótulo de enfermedad porque aparecieron una parafernalia de enfermedades psiquiátricas nuevas, ¿no es cierto? Y en los países desarrollados, ojalá no venga nunca acá, cuidado porque se los medica desde muy pequeños. No digo que habrá casos en que se necesite, pero no masivamente. Entonces, lo que la profesora está haciendo es un llamamiento a que, bueno, el cruzarse de brazos en muchos casos, bueno, arruina generaciones, ¿no? Y igual, algo de lo que vos decías, tenemos hoy las currículas atestadas de contenido. Sí. A tal punto que atenta contra cualquier profundización curricular. Y sin ir más lejos, el tema de efemérides, así puesta exclusivamente para cada fecha, generalmente incluso la efeméride queda para trabajar como tarea porque no se llega. No se llega. Con lo cual, ante las currículas repletas de contenido, sin el permiso de profundizar y con clases contadas, una por una, donde tenés que planificar qué vas a dar en cada clase para llegar a dar ese contenido, sin contar que en el medio te agarró un paro de transporte y no pudiste. Es realmente muy estresante para el docente. Termina siendo absolutamente lo opuesto de lo que se pretende, porque en vez de enseñar más, se termina enseñando de una manera no buena incluso, no se aprende y además se trabaja demasiado presionado. Inclusive el que no está alegre es el docente. Presionado. Que debería estar alegre para transmitirlo. Tal cual. Las áreas de sociales y elementales y naturales que yo he dado toda mi vida, en esta época es algo gigantesco, donde no puede ser que se tenga que dar todo en séptimo, historia antigua, que tendríamos que tener 4 años para, si se quiere dar bien, porque después se retoma la secundaria, o en ciencias naturales, donde esa clase, que yo la he hecho de la celo y todo, claro, después viene algún directivo y te dice, ¿y dónde está escrito que hiciste la celo? Pero hay que escribir. Porque a veces uno choca también en su propia escuela con ese tipo de cosas que no se entiende. O sea, si vos sabés el programa, por eso presentás un plan a comienzo de año y tratás de distribuir, bueno, tenés que tener también esa libertad. Exactamente. Porque a veces salen cosas del día, sobre todo los alumnos grandes, que, bueno, podés decir no lo hablo. Claro, o grandes temas de actualidad. Claro, entonces vos viniste preparado para dar Roma. Claro. Está más predispuesto que otro. No, pero además hay cuestiones que hoy los chicos están absolutamente atravesados por el discurso de los medios. Con lo cual puede pasar que vos llegues y digas, vamos a dar Roma, y un chico te dice, no, pero hubo una bomba en Roma y un atentado, y bueno, podés soslayar el tema
que queda planteado en un abordaje que no es el del antiguo, el del Imperio Romano, pero que sí tiene que ver con esa coyuntura y esa actualidad del chico. Y que necesita a veces saber, obtener otra palabra para ver cómo, porque en la casa también se vuelca a ciertas cosas que a veces no son útiles en el colegio, como uno le puede decir a ciertos padres, le ha dicho en realidad. Claro, porque yo siempre digo, con nosotros el chico está 5 horas y en la casa está 19. Ya vamos perdiendo mal. Y como hablábamos con él antes de empezar el programa, ahora hay mucha complejidad social y familiar. Que cuando yo empecé, o se tapaba mucho o no había. Entonces eso repercute mucho. La escuela es una caja de resonancia muy fuerte. Ahora, yo creo que, que es muy enriquecedor que se den estos debates y más en televisión. Por eso te felicito por brindar este espacio, pero está faltando la educación como política de Estado. Está faltando el debate político sobre la educación, ¿no? Y esa es la pata que uno ve que está ausente, ¿no? Y cuando se dio la discusión de que los docentes pedían un aumento y desde el Ejecutivo se dijo, pero tienen 3 meses de vacaciones, para mí se retrocedió muchísimo ahí. Hemos dado pasos hacia atrás y me parece que escuchando acá al profe que decía que se sentía mal como formador porque un ex alumno había cometido un ilícito, todas las cosas que atraviesan un docente son muchísimas, son muy complejas, y más hoy, donde tenés que lidiar con alumnos que tienen cierta complejidad. Y que no se debata esto a nivel nacional, a mí me preocupa bastante. Noemí. Sí, efectivamente, hay 2 cuestiones de fondo, pero fundamental, y gracias por el espacio. Uno, la educación debería ser una prioridad en cada nación del mundo. Claro. Uruguay, por ejemplo, el presidente Mujica dijo, la educación, educación, educación. Entonces, es la mejor apuesta que ha hecho para su país, porque con buena educación también previene la salud, problemas sociales, económico, energético, ecología, etc. Eso es el primero. Y eso es también algo que, si bien el cambio es también abajo, tú en tu aula, tú en tu familia, en tu corazón, hay mucho que hacer en tus medios de comunicación, es una prioridad como nación. Y el segundo, la prioridad es más existencialista. ¿Qué deseamos de la educación? ¿Un ser humano pleno, integral, ético, feliz? ¿O un número más estresado por un profesor estresado? Y la parte humana y más profunda, porque se concierne el ser humano en lo más profundo de su ser. En Estados Unidos, 70% de los niños supuestamente inquietos están bajo Ritalina y medicina. 70%. Es altísimo. ¿Deseamos eso para Argentina? No, hay que prevenir y realmente tomarlo como prioridad número 1 como nación y como ser humano. Gracias por el espacio. Me emociono porque es tan importante las consecuencias. Creo que exige un debate de replantear la educación que estamos arrastrando desde el siglo pasado, repitiendo modelos. Y este debate, que no debe ser parcializado y con un titular de, a partir de este momento, las escuelas de la provincia de Buenos Aires van a dejar de evaluar 1, 2 y 3. Creo que se exige por parte de toda la comunidad de la República Argentina este debate y este replanteo educativo. El buscar estos canales y reformular la escuela. Y fíjate que no pasa por la inversión solamente, porque Argentina tiene los índices de inversión más altos del mundo, está entre los índices más altos del mundo, el 6% del PBI, del Producto Bruto Interno. Y sin lugar a dudas también han dado cambios fundamentales en la inversión educativa en el último tiempo, a partir de la Ley Nacional de Educación Técnica que permitió que todos los talleres estuvieran unidos de máquinas y herramientas que permitan insertarlos en el mundo del trabajo, que es el verdadero sentido de la escuela técnica. Pero tuvimos una década perdida de eso, lamentablemente. Claro, en el medio. Lamentablemente, los que somos viejos, digamos, los 90 fue una década perdida. El colegio mío, que tiene todos, las escuelas técnicas fueron cerradas. Claro. Con lo que el docente no sabía qué iba a dar. Había docentes de lengua que daban geografía. Sí, los cambios de planes. Claro, todo eso conspiró para un país que es agrícola-ganadero. O sea, parecía una contradicción. Y sí, más la técnica del San José, que era modelo pero que, a nivel nacional. Como dijo la senadora, lo venían a buscar antes de terminar para ir a trabajar. O
O sea, yo reemplacé en la escuela de ella y yo sinceramente decía, yo que trabajé en escuelas de villa, en escuelas de... ¿Cómo esta escuela puede ser bombardeada? Porque transgrede, yo que soy un transgresor nato, yo no soy un docente normal, ¿cómo puede ser ante...? Yo no entendía el por qué. Claro, porque éramos como el mal ejemplo, porque como la pública se iba a salir del estándar. Pero después se comprobó en los resultados de qué condiciones egresaron muchísimas promociones de chicos, ¿no? Que es muy interesante verlo eso. Decía Nacho y decía también Noemí esto de las políticas de Estado. Cuando se hace esta crítica, vos como política ya, ¿no sentís que también una parte es para los diputados, los senadores que por momento aprueban leyes detrás de un escritorio, salen cosas de una comisión de educación y que después es muy difícil de sostener? Desde el punto de vista educativo se avanzó mucho legislativamente, o sea, en ese sentido se avanzó muchísimo y creo que tanto la ley de educación superior como la de educación técnica, la inversión, el funcionamiento del Consejo de Educación, ¿no es cierto? Y recordemos que en Argentina está descentralizado las provincias, la responsabilidad de cada provincia del gobierno de la ciudad. Sí, yo dejo como gran inquietud, porque sigue siendo una inquietud hasta el fin de los días, la calidad educativa en la escuela pública. Por ahí me dice García en la privada también, bueno, en la educación, en la escuela. En la escuela. La calidad educativa, ¿y qué entendemos por calidad educativa, no es cierto? Y este tema de qué tipo de hombre queremos, de persona queremos, ¿no es cierto? Porque cuidado que ya tenemos una alerta muy grande en función del avance de las ciencias de la información y de la tecnología, de las ciencias de la comunicación, de lo que está pasando en los países más desarrollados. ¿Qué vamos? Hacia ese autómata que entonces porque tiene recursos está todo el día enchufado con los medios tecnológicos, pero no tiene compromiso para nada con su sociedad, o vamos hacia otro tipo de persona. Bueno, y en ese caso, ¿qué cambios tenemos que hacer? Porque también hay que decir cosas que son tabúes, que yo las he discutido con Filmus. Por ejemplo, a nosotros, y yo soy una antigüedad porque ya estoy jubilada como docente, la verdad que nos calificaban. No ponían a todo el mundo en la misma bolsa. Filmus se horroriza, y si me escuchan los gremios se van a horrorizar, porque van a decir no tienen por qué ser calificados. Pero la verdad, nos calificaban, no estaba puesto todo el mundo en la misma bolsa. Incluso en una época, durante mucho tiempo, ascendíamos según la calificación. No digo que sea la panacea, no digo que sea la panacea, pero digo, ¿qué hacemos en pos de la calidad educativa? Pero al mismo tiempo, cuidado, porque hay muchísimos docentes y escuelas que funcionan muy bien. Pero con todo respeto, Roxana, digo, yo cada vez que escucho a muchos de los políticos embanderarse atrás de la calidad educativa, la verdad es que me suena más a frase hecha y que hay que reproducir. No digo que sea tu caso porque provenís justamente de la educación. Claro, vos venís, pero digo, hay mucho político, candidato a presidente, candidato a gobernador, que cuando yo los escucho hablar de la calidad educativa, te hace ruido. Me hace no solo ruido, digo, ¿desde qué lugar reclama calidad educativa? Claro. ¿De qué habla? Pongámosle contenido. ¿Qué es la calidad educativa? Claro, bueno, es lo que estábamos conversando recién. Tiene que cerrar números. Claro, ¿cómo queremos que egrese el chico? ¿En qué condiciones queremos que egrese el chico? Porque digo, lo emparentamos, y digo, volvemos a hablar de cosas. Hablamos de calidad educativa y decimos que tiene que haber escuelas y calidad educativa para que el chico no salga y no termine y sea delincuente, como si vinieran de las manos, ¿no? Digo, entonces digo, me suena a que en muchos políticos estas dos palabritas, tipo eslogan, están absolutamente vacías. Y lo digo con mucho pesar. Ahora, también el desafío como ciudadano, antes hablaba de la parte política, pero nosotros al candidato del 2015 le pedimos política educativa o solamente le pedimos que haya empleo y que haya seguridad. Esa también es la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros, ¿no? Como padres, como hijos y como ciudadanos. Me parece que ahí también hay un gran problema. De todas maneras, de educación opina cualquiera. Yo creo que todos los que estamos sentados acá tenemos algún grado de autoridad moral porque venimos del palo, como decimos siempre. ¿No es cierto? No, y si no, incluso el padre no viene del palo, pero también tiene autoridad para hablar de la educación. Sabemos lo que estamos diciendo, digamos, con menor nivel de especialización y de academicismo. Pero es cierto que hay cantidad de gente que no sabe absolutamente nada y opina, es cierto. ¿Sabes qué? Casi que se nos fue el programa. Yo no lo puedo creer. Voló hoy, Hoy nos quedamos casi sin nota. No pasamos nada, teníamos otros materiales, no importa. Lo valía. Hoy era hablar de nosotros.
no desde este lugar que muchos programas, ¿viste? Porque todos los programas de televisión el Día del Maestro, ¿qué hacen? Muestran el clip emotivo, la maestra dando clase, nosotros lo vivimos todos los días. Claro, nosotros estamos, nosotros el planteo es, vamos a hablar de educación y de dónde, en qué lugar estamos. Así que bueno, ese fue un poco el sentido de este programa de hoy. Cintia, dale chivos. Bueno, yo lo que quiero recordarles es, para todo trámite con la obra social hay que llevar último recibo de sueldo. Estamos transitando el mes de la dignidad docente, hay muchas actividades, desde la Mutual, viajes a Buenos Aires, desde el sindicato, el grupo de teatro, preparando una obra para fin de mes. Tenemos a una de las actrices aquí, así que nos van a sorprender sobre fin de mes. Y también hay una organización que se está planteando una campaña, de reciclado de papel a beneficio de los hogares Don Orione, que también estamos ahí un poco metidos en el tema. ¿Cualquier papel, Cintia? Sí, cualquier papel que se pueda reciclar, que no esté sucio, que esté en condiciones, pueden acercarse a la Mutual, a la calle San Luis al 1900, ahí a mitad de cuadra, llevan el material y luego va a ser reciclado a beneficio de los hogares Don Orione. Bien, hasta acá llegamos entonces, se nos voló el programa. Quiero agradecerle a Noemí Paimal por haber estado con nosotros en este programa, que sin lugar a dudas ha puesto así como una voz diferente en todo esto y que hace muchísimo tiempo que venís bregando por una educación distinta, ¿no? Sí, hace años. Y algo práctico, y para cerrar, para Argentina, justamente hablando con aquí este panel, no sería nada mal pensar en una secretaria de renovación pedagógica de apoyo técnico al ministerio que podría ver concretamente cómo y qué hacer, y de parte de los legislativos una comisión especial de educación considerando la emergencia del tema y las consecuencias. Chile está pensando en una secretaria de renovación pedagógica y hacer acordar que Venezuela tenía el Ministerio de la Inteligencia que dio muchos aportes pedagógicos a la educación. Bueno, lo puede presentar la senadora, se lleva la inquietud la senadora. Vale la movida. Niños y nietos están en el juego. Le dejó trabajo incluso, le dejó trabajo a la senadora, pero es verdad que por ahí, para el momento de innovar, se pueden implementar estas cuestiones. Nacho Negri. Gracias por el espacio. No, gracias a vos por venir. Gracias, ¿te sentiste cómodo? Eras el que estaba más afuera del palo. La verdad que sí, pero la verdad que muy contento por estar acá y porque se debatan estos temas. Te vuelvo a repetir lo anterior, esto tiene que formar parte de la agenda pública, no solo de la mediática. Roxana, gracias por estar acá y bueno, en algún momento por ahí nos volvemos a encontrar ya con otra coyuntura y no desde este lugar que era tu vieja vida, ¿no? La historia es la que más me gusta. Ale, acá me quedo con ellos dos con una cosita. porque la profe de Educación Física y el maestro son los dos que tienen la disfonía típica del docente. ¿Eh? Sí. Los dos que efectivamente en esto que es la profesión siempre aparecen, tarde o temprano, el desgaste de las cuerdas vocales, algo que tenemos todavía absolutamente pendiente, si bien hoy se puede gozar de licencia. Los tratamientos todavía siguen sin dar buenos resultados, así que mi reconocimiento a ustedes dos, esa disfonía típica de los docentes que siguen frente al aula y siguen gritando en un patio. En el patio. En el patio. Sobre todo ustedes. Sí, Claro. sobre todo. Y Cintia, gracias. El curso tenemos que... el congreso, perdón, que sí. Lo presenta... Tomá, mirá lo que hago. Vamos a ver si lo ven. Segundo congreso, vamos a ver si se ve, lo ponemos así. Segundo congreso científico, 13 y 14 de septiembre en Rosario. Dirección Pasaje Álvarez 1550 en la Biblioteca Argentina. Listo. Van a estar presentes entonces Noemí, entre otros y disertantes. 22 ponentes con todas las materias, de lo más científico a lo más práctico. 2 días enteros, sábado y domingo. Bienvenidos, gracias. Gracias a todos. Hasta aquí llegamos entonces, se nos fue el programa de hoy. Les agradecemos fundamentalmente a los docentes que están del otro lado por acompañarnos cada semana en esta propuesta, que lo que busca justamente es debatir sobre estos temas que nos atraviesan en lo cotidiano. Ser parte de la educación es sin lugar a dudas un gran desafío, y decía la senadora Roxana Latorre recién, todos hablan de educación, ¿no? Todos creen desde algún lugar de autoridad poder ser parte de los debates educativos
justamente porque no esquivamos ese desafío y porque entendemos que todos podemos hablar de educación, hacemos cada semana este programa. A todos los docentes deseamos que hayan pasado un hermoso día. Nada como ir juntos a la paz y caminos desandar. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la paz.